Hola, ¿qué tal? Hoy les presento un vídeo dedicado a Edgar Wallace, en el que exploro el contexto personal y social que subyace en su obra. Este contenido es una investigación original, desarrollada y narrada para este canal. Forma parte del trabajo vinculado a Mi Voz Audiolibros, donde se publica la narración de algunas de sus obras. Demos comienzo ahora al recorrido por su vida. Antes de convertirse en uno de los escritores de misterio más leídos, la vida de Edgar Wallace ya tenía todos los elementos de una historia. Nació en Londres en 1875, marcado por una situación que determinaría su posición social desde el primer aliento. Hijo de dos actores que no estaban casados, Wallace llega al mundo en la Inglaterra victoriana bajo el estigma de la ilegitimidad. Poco después de nacer, es entregado a una familia adoptiva de clase trabajadora. Su padre adoptivo trabaja como mozo en el mercado de pescado de Billingsgate, uno de los espacios más activos y físicamente exigentes del Londres de la época. No se trata de un entorno simbólico, sino de un espacio donde el trabajo es continuo, duro, intenso y sometido a la lógica directa de la oferta y la demanda. Wallace crece en ese sistema, donde el trabajo no se teoriza, sino que se ejecuta. Su escolarización es breve. Abandona la educación formal en torno a los 12 años, no como una excepción, sino como parte de un patrón común en su entorno social. A partir de ese momento se integra en el mercado laboral desempeñando distintos oficios. Trabaja en fábricas, imprentas y en la construcción. Estos trabajos no carecen de aprendizaje, pero sí se desarrollan dentro de un sistema donde la continuidad depende de factores externos: demanda, ritmo de producción, disponibilidad de obra. En la Inglaterra de finales del siglo XIX no existe aún un sistema de protección social consolidado. Así, la estabilidad no es una garantía. Wallace se forma dentro de ese sistema, lo que le proporciona una comprensión directa de la fragilidad económica. Esta experiencia no implica necesariamente miseria permanente, pero sí una exposición constante a la incertidumbre. Este primer bloque podría haber definido su mirada: una percepción de la realidad sin idealización, basada en hechos concretos, donde las condiciones materiales determinan las decisiones. Se podría decir que no observa la sociedad desde una posición externa, sino desde su funcionamiento interno. Para comprender su desarrollo posterior, es necesario situarlo en una transformación estructural en su país: la implementación de la Ley de Educación de 1870. Esta reforma introduce la escolarización elemental obligatoria y genera un cambio profundo en la estructura social británica: la aparición de una masa creciente de lectores alfabetizados. Es decir, empieza a haber mucha gente que sabe leer. Antes de esta reforma, la lectura estaba asociada a élites económicas o instituciones religiosas. A partir de finales del siglo XIX emerge un nuevo público lector, un público que no busca complejidad retórica ni experimentación formal,
Lo que busca es claridad, comprensión inmediata y continuidad. Este cambio no es únicamente educativo, sino también cultural y económico. La lectura deja de ser un acto excepcional y se convierte en un hábito de consumo. Aparecen nuevos formatos, publicaciones en periódicos, por series y también novelas accesibles. Se crea así una demanda sostenida de contenido. Wallace no se adapta a este público desde fuera, sino que forma parte de él. Su falta de formación académica prolongada elimina la dependencia de modelos literarios tradicionales. Él no escribe contra estos modelos, simplemente no los necesita. Su lenguaje se orienta desde el inicio hacia la transmisión eficaz de información. Esta coincidencia entre autor y lector es clave. No se integra en el circuito literario tradicional, sino en un modelo de publicación dirigido a un público amplio. Esta adaptación a un nuevo mercado lector será uno de los factores centrales de su éxito. Su ingreso en el ejército británico introduce una primera ruptura en su trayectoria, aunque no en su lógica de adaptación. Es destinado a Sudáfrica durante la Segunda Guerra de los Bóer, un conflicto que combina dimensión militar, política y mediática. En este contexto entra en contacto con el periodismo, no como actividad literaria, sino como herramienta de transmisión de información. El famoso periódico Daily Mail, en plena expansión, busca corresponsales capaces de enviar información rápida, clara y comprensible para el nuevo público alfabetizado. Wallace encaja en ese perfil. Así empieza su experiencia narrativa, que no es la de un escritor que observa, sino la de un reportero que registra. Su función no es interpretar en profundidad, sino comunicar con eficacia. El periodismo introduce en su trabajo 3 elementos que serán permanentes: precisión en la información, economía del lenguaje y velocidad de producción. En algunas biografías se menciona un episodio en el que logra transmitir una primicia eludiendo la censura militar mediante señales visuales, concretamente con banderas. Aunque los detalles no están documentados de manera uniforme, el episodio permite observar con claridad el criterio operativo que rige su trabajo. La prioridad no es el medio, sino la transmisión efectiva del dato. Este criterio se mantiene en toda su producción posterior. Wallace no utiliza el lenguaje como expresión estética. Lo emplea como una herramienta funcional orientada a registrar y comunicar hechos con la mayor eficacia posible. El éxito posterior de Edgar Wallace no puede explicarse únicamente por su trayectoria. Es necesario analizar el sistema en el que se desarrolla. A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce una convergencia de factores. Hay alfabetización masiva, desarrollo de la prensa, mejora de los sistemas de impresión y de distribución y reducción de costes editoriales. Este conjunto genera un mercado basado en la continuidad. El lector no busca una obra aislada, sino un flujo constante de contenido. La entrega por capítulos y las publicaciones periódicas crean un hábito de consumo sostenido. En este contexto, la velocidad de producción se convierte en una ventaja competitiva. El éxito ya no se mide únicamente en términos formales,
sino en términos de disponibilidad y continuidad. Wallace comprende este sistema desde dentro. Su experiencia como periodista le ha enseñado que el valor reside en la capacidad de producir contenido comprensible de manera constante. Su escritura se adapta exactamente a esa demanda. Tramas claras, progresión rápida, lenguaje directo. Su primer libro, La misión que falló, publicado en 1898, no define aún su posición. Será en 1905, con la obra Los cuatro hombres justos, cuando se produzca el verdadero punto de inflexión. En esta obra aparece ya un elemento estructural en su narrativa: la tensión entre legalidad y justicia. La novela presenta a un grupo de individuos que actúan al margen de la ley para impedir una decisión judicial que consideran injusta. No se presentan como criminales convencionales, sino como figuras que actúan cuando la ley no puede intervenir, ya sea por falta de pruebas o por los tiempos del proceso judicial. No existe evidencia concluyente de que Edgar Wallace pretendiera formular una crítica sistemática del sistema jurídico. Sin embargo, puede interpretarse que su experiencia como periodista, observando procesos judiciales, decisiones políticas y sus efectos, se traduce en este tipo de conflictos narrativos. La novela no desarrolla una teoría, pero sí plantea una cuestión operativa. ¿Qué ocurre cuando la ley no responde con la rapidez o la eficacia que la situación exige? Esta base conceptual se mantiene en las revisiones y continuaciones posteriores. En particular, la edición y desarrollo de la serie a partir de 1921. No modifica el núcleo del planteamiento, pero sí introduce una mayor elaboración narrativa. En esta fase, Wallace ya no escribe desde la urgencia inicial, sino desde una posición consolidada, lo que se traduce en una estructura más precisa y en un mayor control del ritmo y la progresión del conflicto. Y desde el punto de vista editorial, Wallace opta por la autoedición. Esta decisión implica asumir el riesgo económico completo, pero también le permite controlar la difusión. Introduce un elemento innovador: un premio económico para quien adivine el desenlace de sus obras. El resultado es una respuesta masiva. Sin embargo, un error en el cálculo del número de participantes le genera pérdidas económicas importantes. Este episodio establece un patrón que se repetirá: éxito en alcance, pero inestabilidad financiera. A partir de ese momento, la producción constante deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estructural. Es necesario distinguir entre la etapa inicial y la de madurez. La obra de principios de siglo se construye desde una lógica muy cercana al periodismo, donde predominan la rapidez, la funcionalidad y la claridad en la exposición de los hechos. Sin embargo, a partir de la década de 1920, Wallace no abandona estos principios, sino que los somete a un mayor control técnico, lo que se traduce en estructuras narrativas más precisas y en una gestión más eficaz del ritmo y la progresión del relato. Es así en este momento cuando alcanza su máxima presencia en el mercado. De forma contemporánea se llegó a afirmar que una proporción muy elevada de los libros leídos en Inglaterra eran suyos.
Aunque esta afirmación no puede verificarse en términos estadísticos exactos, sí refleja una percepción ampliamente extendida de dominio dentro del sistema editorial de la época. Este alcance no se explica por una transformación radical en términos formales, sino por una adecuación especialmente eficaz entre el tipo de producto que Wallace ofrece y la demanda real del público lector al que se dirige. Su método de trabajo refuerza esta lógica. Edgar Wallace utiliza el dictáfono, lo que le permite transformar la creación narrativa en un proceso de emisión continua. Elimina la mediación manual y acerca el texto al ritmo del habla. Este sistema incrementa su velocidad de producción y consolida un estilo directo. Su obra supera las 170 novelas, dependiendo de criterios de clasificación. En algunos casos completa textos en pocos días. Su vida personal refleja las mismas tensiones estructurales. Su primer matrimonio con Ivy Maud Caldecott se desarrolla en un contexto de desequilibrio social. Las diferencias de origen introducen fricciones vinculadas a expectativas económicas y de estatus. Su segundo matrimonio, con Ethel Edith Violet King, se desarrolla con mayor estabilidad. La información disponible sugiere una mejor adaptación a su entorno profesional, aunque sin eliminar la presión económica constante. Su implicación en el juego y las apuestas, especialmente en carreras de caballos, intensifica su inestabilidad financiera. En la Inglaterra de la época, estas prácticas forman parte del ocio extendido y se perciben como vías de ascenso rápido. Así, Wallace está integrado en esta lógica, alternando ingresos elevados con pérdidas inmediatas. Esto genera una necesidad constante de liquidez y la escritura pasa a convertirse en un mecanismo de compensación directa. En cuanto al crimen en su obra, no es un enigma abstracto. A diferencia de Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, Wallace no centra su narrativa en la deducción lógica. En este autor, el crimen aparece como un fenómeno social integrado en un entorno reconocible. Es una extensión de la realidad urbana que él conoce. En sus últimos años se involucra en la industria cinematográfica, donde participó en el desarrollo inicial de la película King Kong, antes de su muerte en 1932. Su trayectoria mantiene una coherencia estructural, origen en la precariedad, integración en el periodismo, adaptación al mercado de masas y producción constante bajo presión económica. Su éxito no se basa en escapar de su contexto, sino en operar dentro de él con eficacia. La obra de Edgar Wallace no queda limitada a su época. Su permanencia se explica por la eficacia de su forma de narrar, directa, estructurada y centrada en el desarrollo de la acción. Esa misma lógica permite que sus historias sigan circulando y mantengan su presencia, no como una excepción, sino como la continuidad de un modelo narrativo que sigue funcionando. En el caso de Edgar Wallace, su expansión coincide con un momento en el que la prensa y la producción masiva transforman la difusión de la literatura. La cuestión es si ese proceso tiene un equivalente actual.
¿Hasta qué punto consideran que la difusión digital contemporánea, las plataformas, audiolibros, contenido en la red, reproduce ese mismo modelo de expansión que permitió a Wallace alcanzar a tanto público?